Ahora sí, entremos en el mensaje de la palabra. Vamos a la parte número 5 de nuestra magnífica serie llamada La verdad acerca de la verdad. Y vamos a volver al texto base que hemos estado utilizando. Es en Juan el capítulo 8 y los versículos 31 y 32. Y miren lo que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Si ustedes, y acá tenemos una partícula condicional, no afirmativa, ese sí, habla de una condición. Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, mis aprendices. ¿Y qué cosa va a pasar? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿dónde fue que Jesús dijo que encontraríamos y que conoceríamos la verdad? ¿Dónde? En su palabra. Su palabra es verdad y nuestra permanencia en ella causará que avancemos en el conocimiento de esta verdad libertadora. La semana pasada, hablando acerca de la verdad, fuimos al idioma hebreo para ver varias características que Dios mismo escondió en la etimología de la palabra hebrea y la palabra verdad. Y vimos los términos para verdad tanto en hebreo como en griego, ¿no? En el alefato hebreo, la palabra verdad es emet. Repitan conmigo, por favor, emet. Okay. Y está formada por 3 letras. Acuérdense que las raíces de las palabras en el idioma hebreo son 3 letras radicales. En este caso, emet se escribe Aleph, Mem y Taf, ¿no? La primera es la Aleph, luego está la Mem central y luego está la Taf final. Y en el alfabeto griego es aletheia. Repitan conmigo, aletheia. Muy bien. Otra cosa que quiero recordarles es que los sistemas numéricos hebreo y griego son diferentes que el arábigo que nosotros utilizamos. En dichos sistemas numéricos, cada letra tiene un valor numérico asignado. Entonces, acá hay una tabla completa de los valores numéricos del alefato hebreo, que eso se llama gematría. De ahí se deriva la palabra geometría, porque hay cálculos que se hacen. Y también vimos el valor numérico de emet en hebreo, ¿no? La Aleph vale 1, la Mem vale 40 y la Taf vale 400. Esto nos lleva a la cifra de 441, lo cual sucede es que es 21 por 21, esto es 21 al cuadrado, es un cuadrado. Ahora, otra cosa que podemos notar es que 21 es el resultado, el producto de 7 por 3, ¿no es así? O 3 por 7. Así que si descomponemos esto, 441, que es 21 por 21, viene a ser 3 por 7 por 3 por 7. En otras palabras, 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. Acá tenemos 2 cuadrados más. Así que todo lo referente a la verdad es un cuadrado perfecto. Todo encaja allí perfectamente. La semana pasada estábamos hablando acerca del número 9, porque las cosas que estábamos calculando, que encontramos en el alefato hebreo con respecto a emet, con respecto a la verdad, siempre nos terminaba dirigiéndose el número 9. Todo se reduce al número 9. El número 9 es el número de la verdad. Y ya saben, 9 también es el resultado de un cuadrado, es 3 al cuadrado. Entonces el número 9 es el número de la verdad, el número 6 es el número del hombre. Pero aquí también vemos en emet involucrados los números 3 y el número 7. Ahora, ¿por qué 3? Porque Dios, quien es la verdad, es un Dios trino. Es una trinidad o una triunidad, es decir, una unidad compleja o una unidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos el número 3. Y también tenemos el número 7. ¿Por qué? Porque el número 7 es el número de la perfección, de lo completo, es el número de la plenitud. Y en Dios y en la verdad siempre hay plenitud. Es el número que nos muestra que todo está completo. Entonces, es maravilloso poder escudriñar y ver las características que Dios ha ocultado con respecto a la verdad en el idioma hebreo. Pero la cosa no termina aquí, porque Dios, que es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, también ha vuelto a hacer lo mismo en el idioma griego. Así que en el alfabeto griego también cada letra tiene un valor numérico asociado. Acá tenemos otra tabla donde nos muestra desde el alfa hasta la omega e inclusive la sampi, donde están cada uno de los valores numéricos asociados a cada uno, a cada uno de los términos o caracteres de este alfabeto.
Y aquí también se utiliza lo que se conoce como la gematría, pero en griego no se llama gematría, se llama isopsefia, un nombre bien raro. Así que el Nuevo Testamento griego también tiene mucho que decirnos acerca de la verdad aletheia, ¿no? Es más, Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, del griego la aletheia, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús mismo reclamó ser la verdad, y en griego ya hemos visto, es la palabra aletheia. Ahora, vamos a volver a jugar con los valores numéricos. Si tomamos el valor numérico de cada letra de la palabra aletheia, podemos obtener cuánto suma, ¿no? Tenemos el alfa, que es 1, la lambda, que es 30, eta 8, teta 9, epsilon 5, y aquí tenemos la iota 10 y el alfa otra vez 1. Eso suma 64. ¿Cuánto es 64? 8 por 8. Otro cuadrado, perfecto. ¡Wow! Yo nuevamente les vuelvo a decir, y aquí están las credenciales, acá están las pruebas de que todo acerca de la verdad es cuadrado. Eso significa que cuadra, encaja, todo tiene su lugar ahí. Sea en hebreo, sea en griego, la verdad es cuadrada, calza, funciona, te da paz, encaja. Todo está en orden, en su lugar, en su debida secuencia. En cambio, cuando algo no es conforme a la verdad, no tienes paz. No suena bien, no lo percibes bien, ¿no? Ya hemos dicho que emet en hebreo suma 441, que es el cuadrado perfecto de 21. 21 al cuadrado, y también hemos dicho que es 3 por 7, ¿no? Y estamos viendo ahorita que aletheia en griego suma 64, que es un número perfecto, un cuadrado perfecto, 8 al cuadrado. Entonces, no solamente hemos visto que el número 9 es el número de la verdad y que el 3 está incluido y el 7 también está involucrado. Ahora estamos viendo la adición de otro número relacionado con la verdad, es el número 8. Repiten conmigo, 8. Ahora, ¿por qué el número 8? Porque el número 8 es el número de Jesús. ¿Ah, sí? Se los voy a demostrar. ¿Y cuántos saben que Jesús es la verdad? Tengo una noticia para darles. Todos los nombres o títulos de Jesús en griego, todos ellos tienen valores numéricos que son múltiplos de 8. ¡Tabla! Sea la tabla. Muy bien. Los títulos de Jesús y sus valores numéricos. Mesías, en griego, si ustedes suman las letras, isopsepsia, que ya hemos hablado acerca de eso, es 656, que es 82 por 8. ¿No? Señor, el término Señor o Kyrios es 800, es 100 por 8. Hijo suma 880, o sea, 110 por 8. Jesús, Jesús, suma 888. Por eso dije que es el número de Jesús. Es 111 por 8. Salvador, Soter, es 1408, o sea, 176 por 8. Cristo, del Cristos, es 1480, 185 por 8. La frase de nuestro Señor es 1768, esto es 221 por 8. Y Hijo del Hombre es 2960, 370 por 8. Y Emanuel es 25.600, esto es 50 por 8 al cubo. ¡Wow! ¿Ya están convencidos de que 8 es el número de Jesús? Y Él es la verdad. ¿Están ahí o no? Ahora, ya que estamos hablando acerca de números, aunque el nombre o el título del futuro anticristo o la bestia del libro de Apocalipsis tenga un valor numérico de ¿cuánto? Complete la frase. 666. Bueno, el nombre de Jesús, 888, lo supera ampliamente. ¿Ok? Hemos hablado de emet. ¿Qué significa emet en hebreo? Verdad. ¿Qué significa shekir? Mentira. La semana pasada hablamos acerca del shekir, acerca de la mentira. Bueno, cuando hablamos acerca de Satanás, que es el padre de la mentira, sus nombres y sus títulos en hebreo tienen valores numéricos que son múltiplos del número 13. ¿Han escuchado el número 13? Dicen que es el número de la mala suerte. ¿Por qué será? Satanás en hebreo se dice ha-satán. Y eso suma 364, es 13 por 28.
Oh, la frase, la serpiente antigua, que es Satanás, en griego suma 2756, que es 13 por 212. Belcebú, con artículo, suma 598, esto es 13 por 46. Belial suma 78, que es 13 por 6. Dragón, 975, es 13 por 75. Homicida, 1820, es 13 por 140. Y serpiente, 780, es 13 por 60. Vamos a ver más. La frase que se llama diablo y Satanás suma 2197 y ese es 13 al cubo. Aquí no hay cuadrado, acá hay cubo. Cuando habla mentira, esa frase de lo suyo habla porque es mentiroso, suma 7072, 13 por 544. La palabra griega para bestia, que es terión, suma 247, esto es 13 por 19. La frase la imagen de la bestia suma 1482, esto es 13 por 114. La frase la marca de la bestia en Apocalipsis suma 2483, esto es 13 por 191. Y la frase el número de la bestia suma 2067, esto es 13 por 159. Entonces vimos la semana pasada que mentira o falsedad en hebreo se dice shekir. Y la palabra shekir estaba relacionada con el número 6. ¿Cuántos saben de quién es ese número? El número 6 es el número del hombre. Pero aquí encontramos otro número relacionado con la mentira. Es el número 13, que es el número de Satanás. Ahora, ¿quién es el padre de la mentira? Es Satanás, 13, ¿no? ¿Y quiénes son los que son engañados? Porque Satanás engaña al mundo entero. Es el hombre, número 6. ¿Cuál es la diferencia entre 13 y 6? 7. Lo que pasa es que falta Dios. Le falta a Dios. Entonces vemos la ausencia de Dios, la ausencia de la verdad, y es un total engaño, lamentablemente. Ahora, otra característica más con respecto a la verdad es que ambas palabras para verdad, ¿cómo se dice en hebreo? Emet, y para el griego, aletheia. Ambas palabras, en ambos idiomas, ambas empiezan exactamente con la misma primera letra, en este caso en hebreo del alefato y en el caso del griego del alfabeto. Esto es, emet empieza con la primera letra que es alef y aletheia empieza con la primera letra que es alfa. Eso es interesante. Ustedes se acuerdan que en el simbolismo, en el lenguaje paleopictórico, el alef era representado como la cabeza de un buey, representaba fortaleza, representaba a Dios. Indica el inicio de todo. Entonces es la letra de Dios. La Aleph, en este caso el Alfa. Jesús dijo, yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy la Aleph y la Taf. Entonces vemos aquí que ambas palabras que se traducen, ¿verdad?, empiezan justamente con las primeras letras, tanto del alefato como del alfabeto. ¿Me están siguiendo o ya se perdieron en el espacio? Porque no estoy hablando chino, estoy hablando español mezclado con un poquito de hebreo y de griego. Así que él es el Aleph, él es la alfa y él es la verdad. Bien, ahora cuando uno comienza a descubrir estas cosas sorprendentes acerca de la verdad, nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué idioma o idiomas fue inspirada la verdad de Dios? No, ya hemos visto que en hebreo hay mucho que se revela acerca de la verdad, ¿no? Porque emet es cuadrado, es la verdad, es lo correcto. Shekir, la mentira, la falsedad, lo torcido, lo chueco, lo que ha sido trastocado, es lo incorrecto, no es la verdad, es todo lo opuesto. No solamente hemos visto características fascinantes en el hebreo, pero también están en el griego. Y allí también hemos visto que aletheia empieza con la primera letra que es alfa y también aletheia nos apunta a un valor que es cuadrado, que es 8 al cuadrado, sale 64. Entonces, la inspiración del Espíritu Santo vino principalmente a través de los idiomas hebreo en el Antiguo Testamento con algunas adiciones de arameo en uno que otro libro y luego en el Nuevo Testamento nos vino a través del griego. Pero cuando tú y yo leemos, por ejemplo, la Biblia en inglés o la Biblia en español, no existe ningún significado numérico en cuanto a las palabras verdad o mentira, como hemos podido ver. Y allí no vemos, por ejemplo, que las letras se sostienen sobre dos piernas. Hemos visto como la Aleph, la Men y la Taf tienen dos piernas. Entonces tienen ahí un buen sostén y no se van a caer. Entonces no hay nada en otros idiomas
que arroje luz con respecto a estas verdades. Y quiero decirles, hablando acerca de otro de los lenguajes semíticos, esto es el árabe, ¿no? Esto no funciona tampoco en el idioma árabe. Lo interesante es que la fe islámica dice que, claro, Dios dio por inspiración la ley, pero que los hombres corrompieron la ley. Y luego en el Nuevo Testamento, Dios dio el Nuevo Testamento, pero que el hombre lo cambió, lo corrompió. Entonces, Dios les dio el Corán. Shekir, mentira. Ok, bueno, si Dios pudo, escúchame bien, si Dios pudo inspirar en hebreo las palabras emet y shekir y la palabra aletheia en griego con todas esas maravillosas características que estamos viendo escondidas allí, ¿por qué Dios no hizo lo mismo en árabe en el Corán? ¿Alguna razón habrá detrás? Esta es una buena pregunta. La respuesta es muy sencilla, ¿no? El Corán no es emet, el Corán es shekir. Punto final. Entonces, ya que Él es Dios y Él pudo hacer cosas tremendas en el hebreo y arameo del Antiguo Testamento y en el griego del Nuevo Testamento, ¿por qué no hizo lo mismo en otros idiomas? Otra pregunta surge, ¿por qué Dios no lo hizo en el latín? ¿Han escuchado ustedes acerca de cuál es la base, la Biblia base de la Iglesia Católica Romana? Es la Biblia Vulgata en el latín. Tampoco funciona. No hay ninguna de esas características que se puedan reconocer ahí. Entonces es obvio, es evidente que Dios quiere, y esa es la voluntad de Dios, que tú y yo, en cierta medida, algunos más, otros menos, Dios quiere que tú y yo tengamos contacto con los textos hebreo, arameo, porque solamente hay un poquito de arameo salpicado en Esther y en Daniel, ¿no? Y algunas palabras arameas en el Nuevo Testamento también, ¿no? Como talita kumi y etcétera. Entonces, la voluntad de Dios es que tú y yo tengamos contacto con el texto hebreo y con el texto griego, porque es allí que Dios dio la inspiración. Ahora, vamos a seguir viendo algunas cositas más con respecto a esto. Vamos a ir al primer libro de la Biblia que se conoce como Bereshit, que es el libro de Génesis. Y vamos a Génesis, el capítulo 1, el versículo 1. Muy bien. Ahí, de derecha a izquierda, ahí está la flechita, leemos. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, vamos a agarrar las tres primeras palabras de este versículo 1 y vamos a darnos cuenta que las tres primeras palabras, esto es Bereshit bara Elohim, he escogido las tres, terminan cada una con las tres letras que constituyen o forman la palabra emet. ¿Qué significa emet? Verdad, muy bien. ¿Y cuáles son esas letras? Bueno, son la alef, la men y la taf. Solamente que aquí aparecen en desorden. No están escritas como realmente se escribe emet. Emet se escribe alef, mem y taf. Pero la taf viene primero acá, luego viene la alef y al final viene la mem. Y la forma de esa mem es diferente porque aparece al final. Entonces es cierto, esas tres son las componentes de la palabra emet, pero no están en orden, están en caos. Nos hablan acerca de algo que iba a ocurrir, un estado caótico. Y en el versículo 2 de Génesis 1 encontramos que, y el hebreo dice así, Behaaretz haitá tohu babohu. Y la tierra se volvió desordenada y vacía. Porque Dios es un Dios de orden. Y en el versículo 1 vemos la creación en el orden original de los cielos y de la tierra. El perfecto orden fue dado al inicio, pero en el versículo 2, lo cual se anuncia desde el versículo 1, hubo algo que disrumpió dicho orden y la tierra se volvió caótica. Y eso fue debido a algo conocido como la rebelión luciferiana. Saben que Satanás, de acuerdo con Juan 8:44, Satanás no permaneció en la verdad. Él quiso ser Dios. Y él no es Dios. Él es un ángel que fue creado para adorar a Dios. Pero él buscó, demandó la adoración y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y esto trajo caos, desorden, confusión. Y eso es lo que ocurre cuando el padre de la mentira interviene en cualquier situación. Así que el caos, el desorden, la confusión son el resultado de la shekir, de la mentira, de la falsedad. Así que la verdad estuvo presente en el principio porque la verdad creó todas las cosas, pero luego vino un desorden. Así que, ¿se acuerdan ustedes que en el alefato hebreo, ¿se acuerdan de la palabra shekir
que está formada por la Shin, la Kof y la Resh, cuando las vemos en el alefato, las tres letras que constituyen la palabra Sheker están en desorden. Porque eso es lo que la mentira produce, un total caos y desorden. Sea en la tierra, sea en nuestras vidas, produce desorden. Así que nada ni nadie fue creado ni diseñado por Dios para vivir por la mentira. Tú y yo fuimos creados y diseñados por Dios para vivir por la verdad emet. Todo encaja, todo calza, hay paz, hay estabilidad. Así que después de este desorden, tohu vabohu, Dios tomó 6 días para ordenarlo todo, de vuelta al orden original. Y al final vamos a ver la evidencia de que esta obra de restauración fue completada después de los 6 días, porque en el 7º día que hizo Dios, descansó, ¿no? Vamos a Génesis 2, versículo 3, donde dice, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, la última frase en hebreo que habla acerca del último día de la obra restauradora de Dios termina con estas 3 palabras hebreas de este mismo versículo. Estas 3 palabras leen así de derecha a izquierda, Bara Elohim Lesot. Y está hablando acerca de la obra que Dios culminó. Es interesante que la última letra de cada una de estas 3 son las palabras constitutivas del término hebreo para verdad. Emet, la Aleph, la Men y la Taf. Solamente que ahora están en orden. ¡Gloria a Dios! Nuestro Dios es un Dios de orden. Ahora están en orden. Gracias a Dios. Entonces, vemos que después de esta semana, después de la obra restauradora de Dios, todo termina nuevamente con la verdad y el orden restablecidos. Y eso es maravilloso, porque esto está escondido en el hebreo. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, vamos al griego. Vamos a Juan, el capítulo 18, y los versículos 33 al 38. Esto es interesante. Aquí hay una discusión, una conversación. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros acerca de mí? Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y en el versículo 38 Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahora, imagínense ustedes a Pilato parado cara a cara, frente a frente, ojo a ojo, ante la verdad personificada, ante Dios manifestado en la carne, preguntándole qué es la verdad. Eso nos dice que él no tenía ningún discernimiento espiritual. Y ya Jesús anteriormente había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y es mejor, hermanos, reconocer la verdad ahora que reconocerla en el día del juicio. Hay mucha gente que muere inconversa y muere aún en ese estado de profundo engaño y cuando despiertan al otro lado, estoy hablando acá de los lugares infernales, del mundo inferior, ahí se dan cuenta que toda su vida había sido engaño, más engaño y mucho engaño. Eso es triste. Entonces es mejor reconocer la verdad ahora para que nos haga libres que dejar que más adelante la verdad nos confronte y nos juzgue. No es bueno que la verdad no sea popular. No es bueno que la mayoría la ignore, definitivamente. Y eso coloca a la gente, como hemos dicho, en una posición muy peligrosa, sobre todo en estos últimos días donde el engaño y la maldad se están incrementando conforme a lo que el Señor dijo. Entonces, si no pueden responder correctamente, ¿no?, a la pregunta, ¿qué es la verdad?, están en verdaderos problemas y son las siguientes víctimas del enemigo
a otro nivel, porque ya son víctimas del enemigo. Ahora, ¿qué va a pasar con estas personas engañadas si no reciben la verdad ahora, en ese tiempo, en esta dispensación conocida como la era de la iglesia? Bueno, van a estar sujetas a un mayor y más profundo engaño. Y miren lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 8 al 12, y mucho tiene que ver con la verdad. Aquí en el escenario humano hay mucho engaño. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros hablamos la verdad, ¿no? Y queremos que más gente conozca la verdad y sea hecha libre. Entonces, dice Pablo, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ustedes saben que de su boca sale una espada de 2 filos, todopoderosa, omnipotente. Y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y miren lo que dice, lo que el diablo va a utilizar para este engaño. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad. O sea, hay iniquidad en el engaño. Hay pureza y santidad en la verdad. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y miren, y no es que no tuvieron la verdad a su alcance. Dice, y por cuanto no recibieron el amor de la verdad. O sea que la verdad se les ofreció en amor. Y la rechazaron. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice, para los que se pierden ¿por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa salvación por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a quien dio a la verdad, para que todo aquel que en Él crea, que crea en la verdad, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero estos se van a perder. Por eso Dios les envía, y esta palabra, que no se dejen confundir, esto está escrito en el sentido pasivo permisivo, es decir, significa permite, pero Dios permite que se les envíe un poder engañoso para que crean la mentira. Y hemos hablado de que el engaño es básicamente abrazar una mentira como si fuese verdad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Entonces, si se pierden, es porque no la recibieron. Si se pierden es porque no la creyeron. Una pregunta, ¿la tuvieron a su disposición, a su alcance? ¿Alguien les habló? Sí. Alguien les habló de la palabra de salvación, la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Pero acá dice más bien que estas personas se complacieron en la injusticia. Ellos escogieron mal. Este pasaje nos está hablando acerca del anticristo. Después del rapto, viene un periodo de 7 años. Los 3 primeros años y medio son la tribulación y luego a la mitad de la semana de 7 años viene lo que se conoce como el tiempo de angustia para Jacob. Israel va a ser mucho más perseguido y ese periodo terrible se conoce como la gran tribulación. Bueno, y ahí la bestia y el falso profeta, como hemos leído, harán falsas señales y prodigios mentirosos y lo peor de todo es que la gente les va a creer. Imagínense, ¿no? ¿Tenían capacidad para creer? Sí. ¿Tenían capacidad para creer en Cristo? Sí. ¿Creyeron? No. ¿Aceptaron? No. ¿Rechazaron? Sí. Entonces, el error va a jalar más error. Y en ese caso la gente les va a creer, van a creer otra mentira y eso va a ser muy triste. Porque ya dije, ¿no? El engaño se define como la aceptación de la mentira como si fuese verdad. Es triste que cuando leemos noticias o vemos diferentes medios, nos damos cuenta que en este mundo hay gente que ya está tan grave que es mitómana, que está acostumbrada a mentir. Toda su vida es una mentira. Y es cierto, hay algunos que mienten intencionadamente, ¿no? Pero otros están tan profundamente engañados que están convencidos de que todo lo que piensan, que todo lo que creen y que todo lo que dicen es la verdad. Han caído bien profundo, redonditos. Hay una palabra griega que se traduce engaño que es apateo. Pero hay otra que viene con un prefijo ex, es ex apateo, significa totalmente engañados. Entonces, a veces escuchamos que le lavaron el cerebro, ¿no? Bueno, Satanás no les ha lavado el cerebro, se los ha ensuciado. Porque no se puede decir que se los lavó. Entonces, la mente de esas personas está
profundamente secuestrada, capturada por el enemigo, que es el padre de mentira. Entonces, mientras tengamos ahora oportunidad, hay que reconocer la verdad, hay que recibir la verdad y creer en ella, porque las cosas se van a poner peor. Y miren cómo lo pinta Apocalipsis 13, versículos 13 y 14, y hablando acerca de la bestia y de su falso profeta. En ese caso, dice que también hace grandes señales, ¿no? Y aquí está hablando acerca de hace, y más adelante dice engaña. O sea, lo que hace es para engañar. No sé si ustedes han leído en Efesios capítulo 4, que habla acerca de personas, ¿no?, que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. O sea, lo que hacen es para engañar. Lo mismo que el falso profeta. Entonces hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. O sea, esto que hacen conduce al engaño y conduce a la falsa adoración. ¿Quién es el que se apartó de la verdad y que busca o demanda adoración? El padre de la mentira, Satanás, relacionado con el número 13 y con la palabra shekir, que es falsedad. Entonces el diablo ha estado haciendo su trabajo, no es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y por eso hay mucha gente que está siendo engañada a través de nuestra cultura actual. Nuestra sociedad está cambiando el significado de las palabras. Ahora nos quieren prohibir la libertad de expresión. Es más, hay lugares en los cuales no quieren que tú digas Feliz Navidad, sino solamente Felices Fiestas. ¿No? ¿Para qué? Para que nadie se ofenda, pues. O sea, están cancelando todo lo que tiene que ver con la verdad, porque han abrazado la mentira, están torciendo las palabras y quieren politizar todo. Entonces, si decimos la verdad, te van a acusar en tu cara diciendo, no, son teorías de conspiración. Eres un nazi, eres un fascista, eres cuadrado. ¿No? Si estás en desacuerdo con la izquierda o con los liberales, eres un cuadrado, eres cerrado, eres terco, obtuso, terco como una mula. Amén. Si es algo verdadero, yo me quedo terco ahí con esa verdad y nadie me mueve. Porque la verdad es cuadrada y yo también soy cuadrado si amo la verdad y nadie me saca de allí. O sea, imagínate dentro del cuadrilátero de la verdad. ¡No te salgas! Gracias por sus amenes. Bien, entonces la verdad está siendo tergiversada, pero tú no puedes torcerla. Existe solamente una verdad, Jesús es la verdad. Pero esas personas ahora te dicen que un feto en el vientre de una mujer no es un ser humano. Te van a decir es una masa, es un tejido y que por lo tanto puedes abortarlo. Ah, por supuesto, ¿no? No te van a discutir que lo que está dentro de un huevo de tortuga es un embrión, pero sí te van a discutir que lo que está dentro del vientre de una mujer no es un bebé. Y hay gente pero tan engañada por la cultura woke que no saben responder la simple pregunta de ¿qué es una mujer? Si tú no sabes responder la pregunta de ¿qué es una mujer? Estás en serios problemas. Eres la hijita favorita de Satanás. Bueno, la verdad ha sido secuestrada y por eso nosotros tenemos que pararnos firmes a favor de la verdad. Hay solamente dos géneros, no varios. Dios hizo hombre y mujer y punto. Y esa es la verdad. Todo lo demás es torcido, todo lo demás es perversión. Porque ahora la gente demanda que utilicemos diferentes pronombres, diferentes que los que son los originales. Entonces la cultura está cambiando muchísimo y hay algunos pues que se perciben o autoperciben de cierta manera y quieren que nosotros los clasifiquemos a ellos de acuerdo con sus ideas pervertidas y torcidas. Es decir, la gente busca su propia verdad personalizada, a su propia medida, algo que se ajuste a su mente torcida. Ellos nunca van a dar lugar a la corrección. Tú no los puedes corregir, porque lo que ellos ya decidieron para ellos, que es la verdad, conforme a sus deseos malvados y engañosos, eso va a ser la verdad para ellos. Pero hay una sola verdad y hay que defenderla. Entonces, la mejor forma de combatir el error es la presentación positiva de la verdad. Así como la luz disipa las tinieblas, así como la verdad echa por tierra el error, la luz ilumina. La luz, la verdad, liberta.
y es una fuerza irresistible ante los más altos argumentos de la mentira satánica. Hay un versículo que es muy poderoso que aparece en el último capítulo de 2 de Corintios. 2 de Corintios 13:8 nos dice algo, y hermanos, esto es tremendo porque aquí nos habla del poder irresistible de la verdad, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Así que, hermano, ponte del lado de la verdad. Ponte del lado de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ponte del lado de las Escrituras. Permanece en la palabra, porque mientras tú permanezcas en la palabra, la verdad de Dios te va a ser suministrada. Así que busquémosla, amémosla, retengámosla, guardémosla y todo nos saldrá bien. Prevaleceremos, triunfaremos, porque estamos llenos de la verdad que nos hace verdaderamente libres. Padre, gracias te damos. Te damos gracias por la manifestación de la verdad. Jesús, tú viniste, tú naciste para dar testimonio de la verdad. Y nosotros también, por tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, podemos dar testimonio de la verdad. Nos paramos firmes en ella. No nos dejamos mover. No nos dejamos engañar. Todo lo contrario. Dejamos que la palabra, dejamos que la verdad haga su obra en nosotros de tal manera que seamos más como Cristo. Gracias, Padre Celestial, por esas tremendas verdades libertadoras que están obrando poderosamente en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes les demos testimonio de esta verdad. Te damos la gloria y la honra porque es una fuerza imparable. Toda la alabanza sea a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y si aún no has recibido a Jesucristo, aquel que es el camino, la verdad y la vida, ese es el tiempo de nacer de nuevo. Es el tiempo de entrar en el reino de los vencedores, en el reino de los salvados, en el reino de los iluminados, y salir del reino de Satanás, donde no hay herencia, sino que solamente hay perdición y condenación. Y como ya hemos visto en 2 de Tesalonicenses, no puedes culpar a nadie. Cuando la verdad te es presentada, cuando se te habla acerca de Jesús, o la recibes o la rechazas. O crees en Jesús o decides no creer. Y hoy día hemos presentado la verdad de Dios. Jesús murió por los pecadores para que sean salvados y para que vengan al conocimiento de la verdad. Si tú de todo corazón quieres darle tu vida a Cristo y escapar de los horrores que van a venir sobre la tierra, sobre los impíos y sobre aquellos que quieren vivir en idolatría y en mentira y en injusticia y en engaño, repite conmigo esta oración de todo corazón. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Acepto tu verdad. Creo en ella. Jesús, sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Yo recibo hoy el amor de la verdad para ser salvo. Por la fe en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.